Hola, hola, adorada familia, muchísimas gracias por estar aquí. Hoy será también un día muy especial en el que estaremos conociendo la historia, yo diría que bastante profunda, interesante y de mucha enseñanza de Mari García, que está aquí en el día de hoy y que yo les pido que estén todos muy atentos porque hay mucho mensaje en cada una de sus palabras. Mari, muchísimas gracias por estar aquí para abrirnos un espacio y contarnos tus experiencias y a través de ella aprender. Pero agradezco mucho a Guillermina que me puso en contacto contigo. Ya yo había escuchado sobre ti, ya yo había escuchado tu historia y desde el primer momento en que la escuché me pareció tan impactante y yo quiero que la comunidad conozca sobre ti, porque sé que desde pequeña ya venías trabajando quizás de manera inconsciente sobre lo que te esperaba más adelante y por lo tanto me gustaría comenzar precisamente desde tu niñez. Desde mi niñez. Vaya cuna que me tocó. Bueno, pues les voy a platicar un poquito de mi infancia. Yo nací en una cuna católica. Nací con unos padres muy peculiares, ya que tanto mi papá como mi mamá se criaron ellos a su vez, pues en aquellos tiempos. Quizás me atrevo a remontarme a esos momentos de los papás de esta generación, donde nuestras abuelas pasaron inclemencias de mucha pobreza, de mucho desabastecimiento, venían pues de las guerras de los cristeros, todavía había mucha escasez económica. Entonces mis abuelas, tanto materna como paterna, criaron a mis padres con los franciscanos, ¿sí? Se llevaban los franciscanos a los niños chiquititos cuando estaban muy pobres y no tenían que comer. Entonces mi papá fue selecto, a él le tocó esta historia y por consiguiente a mi madre también. A mi mamá Elisa también le tocó, donde ella fue criada en un internado de monjas. Entonces lo interesante aquí es que tanto papá como mamá, ellos tuvieron esa infancia, estuvieron impregnados pues de esas creencias, de esos dogmas, de toda esa cuna, pues de ese fervor, de esa entrega, de esa espiritualidad, del camino del monje. Entonces, pasa la historia, pasa el tiempo, ellos se reencuentran y llegamos nosotras. Somos 3 hermanas y un hermano, 4 hermanas y 2 hermanos. Entonces es así como papá Roberto nos empieza a él a inculcar pues lo que él sabía, sí, lo que a él le habían educado, una vida con disciplina. Honestamente sí tuve una infancia como que de 5 a 5:15 de la mañana, métete a bañar, de 5:15 a la media vamos a rezar el rosario. Entonces era una historia muy peculiar porque yo no tuve una infancia, pues se puede decir, de una niña normal, porque pues mis papás tanto venía impregnado del camino del monje, de los frailes franciscanos, y mi mamá de la misma manera, donde ella llegaba a despertarnos a la cama porque era hora de irnos al kinder, a la escuela, y ella llegaba con oraciones. Empezaba ella a orar, a rezar sus oraciones, nos quitaba la ropa, nos cambiaba, nos ponía las calcetas, y mamá orando, y pues una acá así como que no me quiero levantar, pero pues esos detalles, hermosa, fueron nutriendo mi espíritu, fueron nutriendo mi alma y era disciplina. Era casi que vivir en una disciplina monástica. Obviamente, por las creencias tanto de papá como de mamá, siempre en la casa hubo una capilla, hubo una habitación reservada específicamente para la oración, para la concentración, para la meditación, estaba alfombrada. Yo crecí entre el humo de las varitas de incienso, crecí pues mirando un altar, cuadros, sí, crecí con esa parte donde el triángulo blanco, que es la hermandad blanca, la logia blanca, todos nuestros maestros ascendidos estaban impregnando poco a poco en mis hermanas y en mí esta parte de cuidar con ese amor, con ese fervor, nuestras semillas estelares. Mari,
Antes de continuar, siendo Sí, tu niña, criándote prácticamente bajo un régimen religioso, donde sí, tenías unas pautas que tenías que hacer diariamente, ¿qué sí. pasaba en ese entonces por esta niña que estaba teniendo en cierta forma una infancia quizás diferente a otras familias? ¿Qué pasaba por tu mente? ¿O para ti era algo normal o te hacía algunas preguntas sobre eso? Fíjate que para mí era algo normal, era algo normal. Yo en aquel momento una niña de 4 o 5 años pues pensaba que era normal que todas las compañeritas del colegio, porque pues para esto siempre estuvimos en colegios de monjitas, ajá, para educar la escuela y todo ello. Entonces pues para nosotros era como que algo normal. Yo jamás me preguntaba, ay, ¿será que mis amigas hacen lo mismo en su casa? Y fíjate que yo lo disfruté mucho. Realmente fue una infancia muy enriquecedora. Me siento yo muy bendecida porque mi alma escogió esa cuna, ¿sí? Para que pudiera ser ahora la mujer que soy, la misión que realizo ahora en el planeta Tierra de manera consciente. Entonces, por contarles unas anécdotas que me vienen rápidamente a mi cabeza en este momento, pues mi papá siempre fue como que esa chispa de fervor y de conexión y de mucho misticismo. Entonces a nosotras nos enseñó a rezar el rosario en varios idiomas, era rezarlo todos los días, era leer las escrituras, eran círculos donde cada quien tenía sus libros. En la mesa todas las noches papá nos enseñaba libros. Él era filósofo, obviamente pues estudió teología, filosofía, idiomas con los franciscanos. Mi madre, por consiguiente, pues siempre en el coro, siempre a ambos dos se les daba mucho esta mística del arte, de la poesía, de la composición del coro, de los cantos, pues de las misas, de los cantos sagrados. Entonces, siento aquí, hermosa, que la clave fue que siempre mis padres cuidaron ese vínculo de fe, ese vínculo de oración, de meditación, de contemplación en nosotras desde chiquitas. Para nosotras era muy normal que en la cuaresma, por ejemplo, papá nos ponía a ayunar, nos ponía, pues yo recorrí con mis padres el camino del fakir, el camino del yogi, el camino del monje y el camino del autoconocimiento. Ahora, porque así lo estoy interpretando y me quedo yo, wow, qué disciplina tan grande. Papá nos vendaba los ojos para desarrollar nuestros poderes psíquicos. La casa de México allá pues está muy grande, tiene 3 plantas, 10 recámaras, está muy grande. Entonces de chiquitas nos escondía juguetes o cositas y nos decía, en silencio, dice, aquí no pueden hablar, ¿sí? Y nos amarraba, nos vendaba nuestros ojitos, a mí y a mi hermana, que siempre estuvimos casi de la edad, porque la más chiquita, Lupita, era una bebecita. Entonces nos ponía a buscar el objeto, pero de manera clarividente. Entonces papá siempre buscó desarrollar en nosotros, porque cabe mencionar que sí, él fue fraile y mi mamá del camino de las monjitas, pero siempre papá fue muy revolucionario, Ani. O sea, mi papá siempre estaba develando todo aquello que estaba detrás del telón de la Iglesia Católica, todo lo que realmente sucedía detrás de todo este sistema de dogmatismo y de fanatismo, que claro que por supuesto que respetamos muchísimo, porque cada alma llega justo en el sitio y en el momento que necesita reconquistar ese aprendizaje para su madurez. Pero cabe mencionar que también Mari García creció mirando la otra cara de la moneda de todo este tipo de religiones. Ajá, a mi casa les cuento que llegaban muchas religiones, llegaban muchísimos hermanos mormones, testigos de Jehová, cristianos, llegaban personas ateas, llegaban personas budistas, llegaban satánicos, llegaban masones, llegaban de logias, ¿sí me explico? Y Mari García era la que llevaba las aguas y las galletitas a la sala. ¿Por qué llegaban a tu casa esas personas? Porque mi papá
era un hermoso maestro de filosofía en varias escuelas, en varias universidades, en varias secundarias, en varios niveles educativos, entonces era muy conocido. Y mi papá, con la formación que tenía, entonces haz de cuenta que me da simpatía porque a los testigos de Jehová los acababa convirtiendo en mormones y a los mormones en cristianos, y tenía una palabra muy intensa para comparar las Biblias, las diferentes escrituras hebreas que había. Teníamos 14, 15 Biblias diferentes y era una polémica muy interesante, pues estudiar, que cada quien lo interpretaba a su manera, ¿no? Ajá. Entonces, sí crecí con esta vinculación espiritual, pero también mis padres eran muy revolucionarios de la conciencia. Ajá. Ellos iban siempre develando y sacando realmente a la luz la verdad. Entonces, sí crecí, pues realmente con toda esta información de escuchar sus pláticas de ellos, de cómo se ponía a platicar con los maestros masones, de cómo se ponía a platicar con maestros del gnosticismo o agnósticos. Entonces era muy, muy interesante aprender que pues aquí nadie tiene la verdad absoluta, pero cada quien somos fragmentos de la fuente divina del Padre Creador. Entonces, al mismo tiempo que papá y que mamá nos enseñó la devoción, la conexión, la fe, ese respeto, ese temor a Dios, sí, ese respeto, pero no en una línea ni fanática ni dogmática, sino era esa línea revolucionaria por el despertar de la conciencia y sobre todo por vivir una libertad espiritual. Entonces, pues imagínate, fue realmente muchísimos matices los que viví de pequeñita. Recuerdo que papá nos enseñaba el desdoblamiento astral, nos enseñaba yoga, nos enseñaba mucho el ayuno. Siendo pequeñas. Sí, siendo pequeñitas. ¿Qué experiencia tuviste, Mari, durante esas prácticas? Que yo me imagino el momento, por ejemplo, que tuviste un desdoblamiento o lo que le llaman viaje astral, en el momento en que tenías que buscar los objetos con los ojos cerrados, esas meditaciones que sé que la tenían que hacer por mucho tiempo siendo niña. ¿Recuerda algunas experiencias que te sacudieron en cierta forma? Sí, había veces que había que hacer la tarea del colegio y ya cuando de repente mi hermanita y yo nos escapábamos a jugar a las muñecas, nos escondíamos porque luego papá nos decía, Marichoy, ni me hablaba. Y yo, no, ya me va a hablar papá, ya no voy a jugar. Pues ni modo, había que obedecer a papá. Entonces subía y me llevaba a la capilla, porque siempre en mi psiquis he tenido casas donde he vivido, donde para mí es algo necesario tener una habitación para meditar, para orar, para rezar, para recogerme en esa conexión. Entonces papá me llevaba a la capilla y me recostaba en la alfombra, sí, y él me estaba guiando el desdoblamiento, me guiaba a la relajación desde mis piecitos, mis manos, mi cuerpo, mi cabeza, y él me iba guiando el desdoblamiento astral, y mi papá lo llegó a hacer varias veces. Entonces, te estoy hablando de a mis 7, 8 años, y de repente yo empiezo a dar vueltas, sentía que daba muchas vueltas, y le decía, papá, es que estoy dando muchas vueltas. Entonces, recuerdo que en aquel tiempo me puso un crucifijo de madera, de esos antiguos. Me dice, agárrate del crucifijo, agárrate del Cristo para que dejes de dar vueltas. Cuando tomo ese crucifijo de madera, empiezo a ver unas letras, cómo se me dibujaba, como si fuera en un pergamino, unas letras, y era un nombre. Sí. Entonces, a mis 7 años fue cuando mi alma, por medio de ese ejercicio, devela a mi ser interno el nombre de mi ser. El nombre sagrado, porque todos los seres humanos tenemos un nombre sagrado con el cual bajas esa frecuencia vibratoria, esa frecuencia energética, esa energía, frecuencia, vibración y energía que te impregna la fuente divina del Padre Creador con un nombre sagrado desde la primera vez que bajas a encarnar el planeta Tierra. Wow. Entonces, fue ahí donde yo me quedé impactada y le dije, papá, es que me están dando un nombre. Y mi papá me dice, díctame las letras. Entonces empecé a dictar las letras y papá estaba tan asombrado
pero tan asombrado, y yo realmente le respetaba mucho a mi papá, o sea, para mí mi papá era lo máximo, y cada que papá me ponía a hacer un ejercicio, yo lo tomaba así bien pequeñita, con esa seriedad, con ese fervor, con esa entrega, con esa conexión, y yo súper creía todo aquello, no dudaba absolutamente nada, y esto es un punto bien importante, que papá siempre nos fortaleció el poder reconocer nuestros propios poderes psíquicos, hermosa. Entonces, mis papás siempre buscaron nutrir esas partes que los niños pequeños traen, porque traen su conciencia divina a flor de piel, ¿sí? Están súper potencializados los niños menores de 7, 8 años. Ese día fue inolvidable para mí. Yo ver el rostro de mi papá de asombro, como diciendo, wow, hemos descubierto, algo grande y magnífico, magnífico. Recuerdo también que papá nos develaba los nombres de Dios. Ajá, pues porque ya sabemos ahora, pues que Dios ha sido mencionado de diferentes nombres en diferentes líneas y creencias religiosas y líneas dogmáticas de iniciación y todo maravilloso en toda la faz de la tierra. Entonces papá nos iba develando los nombres de Dios y para mí era así como, me decía, Mari, es que esto es un gran tesoro que debes de guardar en tu corazón. Y pues ahí estaba yo así con mis ojos, es decir, yo como una niña, yo sentía una gran responsabilidad. Yo decía, sí, es un secreto de Dios, me decía papá. Este es uno de los nombres de Dios, y lo decía a mi oído. Me decía, nunca lo olvides, guárdalo en tu corazón. Y ahí me veías a mí bajando las escaleras y lo repetía y me conectaba y cerraba mis ojos. Entonces, esas son las anécdotas tan lindas que recuerdo, que me nutrieron muchísimo. ¿Y recuerdas ese nombre, Mari? ¿O lo Pues tienes? hay muchos, o sea, hay bastantes, Yod-Heh-Vah-Heh, por ejemplo, y pues hay muchísimos nombres, los nombres sagrados de Dios, y él los iba depositando en nosotros, pero nos lo hacía. Siento, Ani, que papá, al ver la pureza de la conciencia que cargábamos en esa edad, nutría esa parte, ¿sí? Yo estuve pues todavía en la época donde apenas salió el celular, entonces yo no fui de las niñas de celular. Ya, no me tocó, creo que no nos tocó, no nos tocó esa parte. Todavía fui de las niñas que jugábamos en los árboles, que jugábamos en el bosque, que nos íbamos a pasear. Y ahí otra anécdota donde papá siempre nos contaba, él siempre fue muy místico, papá fue contactado por ángeles y por seres de las estrellas. Te iba a decir que él hacía ese ejercicio con ustedes porque seguramente ya él sabía, ya él conocía lo que quería que ustedes descubrieran. Siento que sí, pero como tú lo dijiste, es como que siento que de manera inconsciente. En aquel tiempo, Ani, mi papá pues era de leer las revistas de duda, las revistas de selecciones. En aquel tiempo papá era de escuchar la radio, sí, era de ver mucho a Jaime Maussan en sus tiempos, ¿verdad? Nosotros nos sentábamos a ver Tercer Milenio, Jaime Maussan, con eso crecimos. Y era maravilloso cómo papá nos contaba que él contactaba con los elementales de la naturaleza, nos enseñó a nosotras a conectar con las salamandras del fuego. Cada que nos ponía nuestra tinita de agua para bañarnos así a jicarazos, decimos en México, teníamos que convivir con las ondinas y nereidas del agua, y cuidadito con que no les hicieras la oración del agua. Entonces era convivir. A esa edad es donde afloran todos los valores crísticos de la esencia conciencia que trae un niño. Entonces, pues quizás a lo mejor papá en aquel tiempo, en paz descanse, 9 años, falleció físicamente. Quizás no entendía él el concepto de ahora, de semillas estelares, todo este contactismo masivo que tenemos ahorita de tantas razas, de tantos comandos estelares galácticos que están ya sobrevolando la órbita terrestre. Pero pues ahí estaba él cumpliendo la misión de criar a sus semillitas estelares. Mira, Mari, y mamá también. Yo no quiero continuar esta conversación porque quiero hacer una pausa aquí. Me alegra mucho. Aquí tengo la presencia de una persona muy joven escuchando el programa. Es mi sobrino desde República Dominicana, Eric Rodríguez. Estoy sorprendida de que esté aquí, muy contenta de que esté interesado
en este tema. Y mira que le está prestando mucha atención a lo que estás diciendo, porque dice, ella no dijo cuáles fueron las letras que les revelaron en ese momento. Lo dijiste, pero me gustaría que les repitieras si recordabas ese nombre que te dieron. Ay, qué fuerte pregunta. Fíjate que los nombres de tu alma siempre son muy sagrados, pero con gusto, con toda la honra, es Yerasha. Sí, ese nombre es uno de los nombres de mi ser crístico. De verdad que, wow, nunca me habían hecho esa pregunta, nunca la había dicho en público, pero es así como el alma va consiguiendo grados, se puede decir, para establecerlo intelectualmente en nuestra cabeza terrestre. El alma es eterna y la conciencia va madurando, pero ese nombre secreto o ese nombre sagrado con el que bajamos de la fuente divina, algún momento el ser humano requiere de saberlo, de darse cuenta que tú no te llamas nada más Mari García, o que tú no te llamas nada más el nombre de tu última semilla estelar, en este caso de Acturiana, sino que tú traes una nota vibratoria crística, eres esa chispa divina que emana de la fuente, y es ese sonido, es ese sonidito. Por eso siempre cuando llegan mis amigos de las estrellas, yo siempre cuando hago mis protocolos de contacto, siempre les digo, ¿y tú cómo te llamas? Y ellos, como saben que nosotros aquí en la Tierra requerimos de repetir ese sonido para poder conectar, pues ellos lo entregan. Entonces, a mis 7 años, en ese momento de reflexión con mi papá, en ese desdoblamiento, me entregan el nombre de mi chispa divina. Y se los comparto con mucho cariño. Bueno, vamos a continuar porque sé que tienes muchas experiencias. Comienza ese proceso en el que ya te revelan un nombre. Me imagino que cada vez que la práctica se daba de la meditación, del desdoblamiento, de irte a conectar con la naturaleza, de esa misma manera comienza a incrementarse lo que es el ver más, el conectarte más. Y me gustaría continuar en esta conversación conociendo acerca de cómo fue ese proceso de apertura de conciencia para Mari. Fíjate que ese proceso de apertura de conciencia fue muy fundamental porque papá pues impregnaba esa energía masculina de disciplina, de dirección paterna, de fervor, de seriedad, de no estar jugando ni payaseando, sino de, a ver, serio. Pero mamá llegaba y ella fue la que nos ayudó con esa ternura, con ese cuidado maternal, a aflorar en nosotras de manera sublime y de manera tan femenina esas partes, nosotras como mujercitas, nosotras, esa parte tan linda de la emoción, de las emociones, de tu cuerpo emocional en cuanto a la vibración femenina. Mamá, ella fue la que pues se vino a dar cuenta de los dotes que teníamos nosotros. Quizás todos los seres humanos tenemos dones, pero de los dones de la curación y de la sanación. De la línea materna, gracias a mi madre, nosotras traemos ese don de la curación y de la sanación con las manos, todo lo que son nuestras facultades de los chakras, oído mágico, clarividencia, clariaudiencia, lo traemos muy impregnado de parte de mamá. Entonces, cuando mamá se comenzó a dar cuenta que nosotras estábamos dotadas de alguna manera con visión extrasensorial, con tercer ojo, con oído mágico, siento que hicieron ese ensamble genial para que papá diera de alguna manera la disciplina, la dirección, la dedicación, y mamá impregnara con su sabiduría de amor el florecimiento de nuestras virtudes, poderes, facultades, que al final del día eso es el alma, el conjunto de virtudes, facultades y poderes superiores de tu real ser interior profundo. Entonces ahí, de parte de papá, pues el contactismo bien fuerte, y de parte de mamá también, de ambas dos. Sí, no es tan fácil llegar, por algo ustedes estaban con esos padres, y ya me imagino que tú nos contarás con mayor detalle, porque no es coincidencia. Así es. Sí, así es, y una de las más grandes hazañas que yo he tenido en mi vida fue haber contactado en el bosque. Teníamos como entre 6 y 7 años, estábamos chiquitas, mis hermanitas, mi hermana Guyana, mi hermana Lupita, cuando conectamos con una nave cigarro suspendida en el bosque.
Ajá, estábamos junto a unas vías del tren y era un espacio de muchos árboles de pino, muchos árboles de pino. Cabe mencionar que en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, en México, pues no hay bosques, no es boscoso, pero era un terreno muy hermoso, lleno de mucha vegetación, de árboles, y nosotras le llamábamos el bosquecito. Entonces papá nos llevaba a jugar y ahí pasaba una vía del tren y pues cada que venía el tren pues era correr y saludar al tren y decirle adiós, y ya andábamos muy emocionadas. Y de repente pues era de que subimos nuestras miradas arriba y ahí estaba suspendida una nave cigarro blanca con tintes pues sí plateados, ajá, y ahí estaba suspendida, ahí se quedó por mucho tiempo suspendida. En aquellos momentos, pues nosotros nada más habíamos mirado las naves platillo volador, no había pues obviamente tanta información de diferentes tipos de naves. Entonces, pues ahí la miramos, estaba suspendida, sí, estuvimos viéndola. Yo recuerdo perfectamente que hasta cansé de mi cabeza de estar viendo arriba. Yo dije, bueno, ¿y por qué esa cosa no se mueve? ¿Qué será eso? Y allí estuvimos contemplando. No teníamos ni idea que estábamos frente a una nave físicamente. No teníamos ni idea. Recuerdo que en aquel tiempo, en la plaza de la ciudad, había señores que vendían globos así largos que parecían como salchichas. Y yo decía, wow, es una salchicha gigante, es un globo, pero ¿por qué no baja? No baja. Entonces no teníamos noción de que estábamos nada más y nada menos frente a una nave que estaba suspendida. Ahí duró como 3 horas, hermosa, que andábamos nosotros que subiéndonos a los árboles, que bajándonos. Pasa el tiempo y cabe mencionar que me hice una regresión justamente a ese día en el bosque y efectivamente era una nave tripulada por urmas y por jardineritos. Entre nosotras había entre 4 o 5, no recuerdo exactamente si eran 6, entre 4 o 5 grisecitos delgaditos como de 1 metro con unas caritas hermosas. Eran muy bellos, no como nos los pintan ahorita. Pero, Mari, que pues... Sí, hermosa, te escucho. Pero esos seres que viste, no lo viste en el momento, sino en el momento de la regresión. Es que te das cuenta que está o lo pudiste ver en ese momento. Fíjate que nosotros nunca vimos físicamente de niñas nada. Sí, no vimos nunca nada. Estábamos jugando en el bosque, andábamos bien felices, bien alegres, jugando como unas niñas, bien contentas en el bosquecito, y pues papá también andaba jugando con nosotros, mamá también andaba jugando con nosotros. No había nadie, todo solo para nosotros. Nadie iba a jugar ahí. Por eso era nuestro lugar favorito. Cuando hago la regresión, me doy cuenta que efectivamente andaban unos grisecitos jardineros, que son las razas originales de los grises benevolentes, recolectando muestras de árboles, muestras de hojas, muestras de todo ello. Y andaban ahí tranquilamente. Jamás sentimos físicamente, nosotras no recordamos sentir dolores de cabeza, sentir ganas de devolver el estómago, sentir nada negativo. Nosotras andábamos jugando felices y ellos andaban entre nosotras. Nunca nos agredieron porque obviamente eran benevolentes. Ajá. Y dentro de la nave encontré, eran 3 felinos blancos, eran 3 felinos que estaban comandando esa nave cigarro. Y pasa el tiempo, pasa el tiempo, y posteriormente voy descubriendo que efectivamente los felinos también sobrevuelan en nave cigarro. Pero estoy hablando de kilómetros, grandísimas, porque pues ellos son enormes. 3 metros, media tonelada, 3 metros enormes, felinos bellísimos. Claro que sus caderas y su columna tienen esas modificaciones para que caminen erguidos, ¿verdad? De chiquitos sí caminan como los gatitos en 4 patas, pero sus papás los enseñan en cierta edad a que se levanten y se les hacen sus modificaciones en su columna y en sus caderas. Y así fue como descubrí que estuvimos muy cerca con ese contacto tan bello desde los 5 o 7 años. Wow. Así es, hermosa. Mari, siempre yo he escuchado que las personas que comienzan o que ya vienen con una misión aquí, en la etapa de la adolescencia, como que hay un periodo entre, después de los 8 años,
9, 10, 11, pero cuando entra el periodo de la adolescencia, como que se reactiva o hay cierto choque entre lo que tú estás experimentando en lo que es el cambio físico, humanamente hablando, pero también como que se activa más esa parte espiritual, los dones. En el caso tuyo, ¿cómo fue ese proceso, si recuerdas, de la adolescencia? Wow, este proceso fue muy interesante porque de alguna manera papá a nosotras adolescentes, papá nos enseñó a vivir en la tercera dimensión. Sí, él sabía, papá siempre fue muy conectado, mamá siempre fue muy conectada porque así ya vienen en desarrollo sus almas de ellos, pero siempre nos pusieron los pies en la tierra. Siempre dijeron, a ver, aquí se mueve la fisicalidad así se mueve la tercera dimensión, así hay que buscar el pan de cada día, así requerimos de aprendernos a mover entre las personas, entre las creencias de la gente, hay que respetar el desarrollo álmico de las personas. Y fue ahí donde yo, en lo personal, empiezo yo a tener mucho contacto con espíritus desencarnados. Ahí fue donde, como tú lo dices, efectivamente empecé a potencializar de manera más fuerte, pues mi clarividencia, mi claraudiencia, mi oído mágico. Entonces, al principio para mí era muy complicado, era como que muy difícil estar contactando con gente que acababa de fallecer, con personas que habían fallecido en un accidente, se presentaban accidentados, se me presentaban para darme mensajes, para pedirme ayuda. Ahí fue donde descubrí el don de la mediumnidad. Ahí fue donde pude descubrir cuando papá me ponía a esa edad de adolescencia, me ponía a meditar, me ponía a desdoblarme. Ahí era donde yo empezaba a decirle, papá, veo a un chico que está tirado en el asfalto, pero al mismo tiempo lo veo que está parado junto a mí y yo estoy viendo a los dos y me está diciendo esto. Ahí fue donde con mi papá descubrí el don de escribiente, sí, medium escribiente. Entonces empezaba a escribir pues todos los mensajes. Yo decía, pero es que yo no sé por qué se mueve mi pluma, y empezaba a escribir. Y eso fue un descubrimiento muy interesante, sí, al cual pues tanto papá como mamá ponían atención, pero siempre papá estaba ahí para darnos esa parte de la disciplina, como del cobijo, la guardianía, el cuidado. Entonces, muy importante, muy importante tener siempre ese criterio de poder ayudarnos. Sí, y ahora a mí como mamá, porque tengo 2 niños chiquitos, una niña chiquita y un niño chiquito, pues ahora entiendo lo que papá hacía con nosotros y entiendo el proceso de mis niños, que también son semillitas. Y digo, wow, o sea, qué interesante es esta parte de la adolescencia. En primero, hermosa, porque aquí el cuerpo emocional en la adolescencia empieza a darte una nueva información de tu cuerpo emocional. Recordemos que los primeros 3000 días de vida al niño se le entrega el programa de creencias que vas a manifestar el resto de tu vida humana. Pero en la adolescencia, digámoslo así, es como un periodo de revancha en el que los papás pudiesen o debiesen reconciliar, ¿sí? Quizás hacer reajustes necesarios para que las heridas en la infancia impregnadas en los niños, pues ya en sus adolescentes, quizás puedan tener un enfoque totalmente diferente o quizás puedan tener una sanación profunda. Porque pues nuestros papás, ellos nos educan y nos dan la educación emocional como pues ellos saben o ellos pueden, o como a ellos les enseñaron. Muchas veces, hermosa, el adolescente interior y el niño interior, cuando los papás no estamos preparados, bloqueamos estas facultades de nuestros adolescentes. ¿Qué te puedo decir? Bloqueamos las facultades de los niños, que pues para eso se hizo la 5G, para bloquearnos y para tenerlos embabucados y dormidos de la conciencia, para corromper totalmente ese hilo de conexión entre tu cuerpo con tu alma, entre tu conciencia y tu propósito divino. ¿Sí me explico? Entonces es súper interesante tener siempre ese equilibrio,
ahorita pues ya nosotras como mamás ya tenemos muchísima información, hay muchísima, toda la verdad se está develando, está develada y se va a seguir develando. Entonces ya estamos en una generación de papás índigo, donde a nosotros ya nos corresponde bajar a esos niños maestros de la hora, que son todos nuestros niños chiquitos, nuestros adolescentes, ¿sí? Y es aquí donde requerimos de potencializar las facultades y los dones espirituales, muy independientemente de que si las heridas de la infancia, de que si estamos repitiendo patrones. Sí, es como dice el comando andromedano, mis maestros andromedanos me dicen, hay que realizar el rescate de la esencia conciencia, que es tu niña interior, que aquí en tu canal, pues ya lo hemos estado viendo en los programas, ¿verdad? El rescate de la niña interior. Y es maravilloso porque los maestros arturianos nos dicen, el cuerpo emocional es el protagonista para la ascensión. Entonces, ¿en dónde se gesta? Tanto en tu niña interior como en tu adolescente. Entonces, si en tu niña interior, papá y mamá potencializamos esos dones, si en el adolescente interior, papá y mamá reconcilian, resanan y potencializan esos dones, pues imagínate cuántos adultos en este momento que estamos teniendo transiciones planetarias fuertes, tenemos ganas de llorar por todo, nos duelen los huesos, nos duele la cabeza, tenemos un montón de síntomas físicos. Me decía ayer un amigo, Mari, mi corazón no deja de latir, me está dando taquicardia y en el hospital dicen que soy hipocondríaco, ¿qué hago? Lo que pasa es que papá y mamá, cuando éramos chiquitos, cuando éramos adolescentes, no nos enseñaron a tener esa afinidad con el cuerpo, con las emociones desde el punto de vista espiritual. O sea, no se nos dio, se nos corrompió, se quitó, se rompió. Sí, de una manera inconsciente. De una manera. Exactamente, y de una manera inconsciente. Y entonces ahorita somos adultos que ya no hayamos qué hacer con las emociones, con las sensaciones, con todo lo que siente nuestro cuerpo, porque nos estamos revinculando al cuerpo emocional que no se maduró esos filamentos de conexión ni en la niña interior ni en la adolescente interior. Mira, Mari, sí, hermosa. Yo te voy a invitar para tratar ese tema a profundidad porque lo conoces bastante bien y me gustaría continuar en este movimiento, por llamarlo de alguna forma, de sanación, porque como bien tú mencionas, pues nuestros padres en su momento dieron lo que tenían, con todo el amor. Nosotros que estamos ahora trabajando mucho en la parte emocional, y cuando hablo de nosotros, hablo de toda la comunidad que se reúne aquí para aprender, con el propósito y el objetivo de darle lo mejor a nuestros hijos, superar mucho más lo que nosotros recibimos. Pero yo no quiero desaprovechar este momento, ya vendrás para hablar de ese tema, porque yo sé que luego de que tú estás en esa etapa de adolescencia, Mari, donde comienzas a darte cuenta de que puedes percibir las energías de seres que ya han trascendido, personas que están pasando energéticamente ya en términos espirituales por situaciones difíciles, ¿qué comienza a integrar Mari luego de todo ese conocimiento que ya fue dado por tus padres, que es una grandísima bendición? Comienzas a descubrir y a explorar otros dones. ¿Qué otras cosas comienzan a llegar? Porque ya viene también contigo lo que es una madurez en términos de darte cuenta de las cosas que están sucediendo en ti, y me imagino que siguieron en aumentos esas experiencias e integrándose cada vez más dones, facultades para ayudar a los demás. Así es, hermosa. Fíjate que incrementó mi sanación con las manos, por ejemplo, incrementa mi sanación con las manos, pero ¿qué crees? Aquí yo entro a una fase donde también empiezo a conocer espiritualmente el mundo oscuro. Entro a una fase donde empiezo a mirar la cruda realidad que la espiritualidad no todo es miel sobre hojuelas. Empiezo a darme cuenta que existen los oscuros. Empiezo a darme cuenta que existen los ataques espirituales. Empiezo a experimentarlos. Muchas perturbaciones, mucho miedo. O sea, toda esta parte, pues estamos en una dualidad. Es el agridulce del viaje. Y también empecé a, de alguna manera, claro que a foguearme con todo ello.
mientras nosotras íbamos avanzando más y más y más avanzando, es ahí donde yo entro a estudiar esta parte de mis protocolos de protección. Entro a estudiar, pues, ahora sí que defensa personal, pero en el nivel espiritual. A lo que, como tú lo dijiste muy sabiamente, pues nuestros papás nos enseñaron y nos entregaron con amor lo que ellos sabían, lo que ellos tenían para darnos. Y pues claro que en esta parte también fui preparada. Desde el punto de vista en que papá pues nos enseñó la parte de conjurar, conjuraciones, mamá nos enseñó la parte de evocar, de conectar. El rosario es muy valioso en esta cuestión espiritual. Fuera de dogmatismos, de fanatismos y de estas cuestiones, no, hay que ya mirarlo desde un punto de vista más elevado, con todo respeto. Siempre esa conexión, ese respeto por la energía crística. Y sobre todo, en este punto de mi adolescente y de seguir mi desarrollo avanzando más hacia arriba, lo que yo siempre estoy muy agradecida es que papá y mamá siempre nos enseñaron a confiar, a tener esa credibilidad hacia tu propio ser, hacia tu propia alma. Esto se me hace súper importante y súper fundamental, porque muchas veces he encontrado personas que dudan de sus capacidades psíquicas. Están, sí será, no será, o esa típica fase donde el típico, ¿me estaré volviendo loca? ¿Sí lo habré escuchado realmente? Es una fase del despertar espiritual, desde luego. Es una fase de los seres que están en cuarta dimensión de conciencia y que llaman para la quinta, el típico, ¿me estaré volviendo loco? ¿Me estaré volviendo loca? ¿Imaginación? ¿Será mi imaginación? Entonces es aquí donde papá y mamá siempre nos mostraron que requeríamos tener ese reconocimiento de nuestro ser crístico, ese vínculo bien fuerte con nuestro ser, y que no tuviéramos duda, que no tuviéramos ninguna duda de que lo que estás mirando y lo que estás sintiendo es esto. Entonces, esto a mí se me hace una raíz fundamental, y sobre todo, una raíz fundamental donde tú sientes esa credibilidad consciente, y tú ahí aprendes a diferenciar, hermosa, entre lo blanco y lo negro. Fíjate qué fundamental. Para saber realmente con quién estás conectando, de dónde viene el mensaje, y realmente que sea una persona, una fuente de información fidedigna la que está bajando. Y también saber cómo destapar cuando se quieren hacer los chistosos. Cuando quieren ahí hacer sus cuestiones para venir a molestar los Cuéntanos oscuros. Un poco sobre eso. Pues sí, efectivamente, hay muchas personas que tienen esa hambre espiritual de conectar, y eso es maravilloso, porque es esa hambre de tus despertares espirituales, es genuino, es maravilloso, así requiere de ser, que tú lo anheles. Y entonces es ahí donde pues nos queremos abrir a ese conocimiento, tomamos cursos y formaciones y todo aquello, pero es interesante también saber que pues existen muchos lobos disfrazados con pieles de oveja. Y es ahí donde de repente llegan a conectarse pseudo blanquitos y están ahí ya vampirizando tu canal, están ahí ya vampirizando, sometiendo tu vida, ¿sí? O están interviniendo tus mensajes de luz. Y es ahí donde requerimos de tener, pues ahora sí que un canal protegido. Papá y mamá siempre nos enseñaron sobre chakra estrella del alma, tu glándula pineal, tu glándula hipófisis y tu timo corazón. Y desde la época de los esenios, porque traemos orígenes, desde los esenios, siempre esta parte se nos enseñó a mantener nuestro triángulo dorado, como dicen los arcturianos, encendido y limpio, precisamente protegido y en guardianía. Y entonces hay tantas oraciones, tantas conjuraciones, tantas evocaciones, hay muchísima, toda la verdad, como lo dije, está develada. Sí, hay mucho donde podemos investigar, donde podemos estudiar y con personas que realmente son una fuente fidedigna. Entonces, papá y mamá ahí nos enseñaron esta parte. Sí, también nos enseñaron que existe la oscuridad. Recuerdo que papá era súper clarividente, muy vidente. A papá no le podías mentir porque te las pescaba volando. Él era muy pinealista.
y mamá súper sensitiva, o sea, mamá nada más te aventaba una miradita y ya te había pescado el pensamiento. Entonces éramos muy psíquicos en la casa, ¿sí? Mari, Y tú hablabas de que te diste cuenta que podías sanar con las manos. ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cómo supiste que ese don se estaba o lo tenías implementado? ¿Hubo algún caso en específico que te hizo dar cuenta de ello? sí, en la preparatoria, pues por ley de resonancia, por ley de frecuencia, pues mis amiguitas y mis amiguitos eran muy extraños. Éramos como que los bichos raros del grupo o de la preparatoria. Entonces, en una ocasión, yo tenía 2 amigos en aquel tiempo donde uno estaba muy interesado por las cuestiones de la espiritualidad, de la masonería y de los libros. Entonces, éramos así como que un clic, ¿verdad? Y otro de mis compañeros también estaba muy, muy interesado. Tenía él vidas pasadas de guerrero, de toda esta cuestión de los dragones hermosos guardianes. Entonces, esos eran los amigos de Mario. Esas eran mis conversaciones y mis pláticas muy raras. Hasta mis maestros se me quedaban viendo en lo que les platicaba, lo que les decía, y se ponían atención a lo que les contábamos. En aquel momento, uno de mis compañeros estaba pues aprendiendo cosas desde su nivel de conciencia y estaba aprendiendo a encerrar energías en objetos. Fíjate, qué adolescencia. Nuestras investigaciones energéticas, encerrando objetos. Ajá, entonces en aquel momento uno de ellos se lastima un pie. Entonces yo me ponía a reflexionar, si Carlo encerró una energía en una pluma y esa energía es de luz, ¿qué pasaría si al pie de Omar le ponemos ahí el objeto y que esa energía, o sea, ya empezábamos como que a hilar nuestras cuestiones fantásticas de adolescentes? Y entonces es ahí donde Omar comienza a frotar sus manos y comienza a poner las manos y me dice, ahora hazlo tú. Sí, y entonces fue ahí donde sí descubrimos que se hacían unas esferas energéticas de color blanco, de color luminiscente, y las manos se nos empezaban a poner bien calientes, bien calientes. O sea, eran mis amigos de la adolescencia, de la preparatoria, y estábamos así, igual de locos. Estábamos con estas inquietudes espirituales en ese momento. Ajá. Y platicábamos mucho y leíamos libros y leíamos de este libro de esto y libro de lo otro y andábamos ahí con nuestras experiencias y nuestros experimentos de las manos y la energía. Entonces en ese momento donde él se cae y se fractura un pie, o sea, se le dobla el pie, se eslince el pie y estábamos experimentando con su pie, con nuestras manos y nuestros poderes sanadores, pero nosotros estábamos convencidísimos que nuestras manos podían generar esa energía. Estábamos convencidísimos que era una realidad. Y pues estábamos haciendo entre que los experimentos, luego donde pasa el tiempo y andábamos con esto, que las manos, que las esferas de luz, después descubrimos que cuando inhalábamos más, se hacía más grande y ya no podía cerrar la mano. Entonces esa era nuestra adolescencia, nuestros experimentos en aquel tiempo, donde a mí se me ocurre a irme a la preparatoria con tacones, se me doblé el pie y ya no podía caminar. Y entonces, ahí ando con mis muletas, me lastimaban mucho mis muletas aquí porque me dolía bastante y yo dije, ya no puedo seguir más así, tengo que curarme. Y entonces dije, a ver, entonces ahora ustedes háganme esferas de luz porque yo ya no quiero andar con muletas, me siento mal. Yo andaba hecha un caos, pues sí, andaba con mi adolescencia. Y ahí fue donde nosotros empezamos con mis amigos a impregnar con esferas de luz a que se reparara mi pie. Y así fue como yo recuerdo que empezamos a distinguir. Posteriormente, una de mis maestras, mi maestra Rocío también, una de mis maestras, pues respaldaba. Claro que ella no hablaba de esto con cualquier chico de la prepa, ¿sí? Y ella traía esa formación de una escuela de Japón, ¿verdad? De allá del Oriente. Y ella nos empezó también a enseñar diferentes movimientos, pero en ella sí se miraba una luz muy blanca físicamente. Ya te estoy hablando que no era con nuestra clarividencia, que ya era físicamente.
Entonces siento, Bella, que los reencuentros de almas siempre es por diosidencia, es porque ahí teníamos que estar mis amiguitos y mi persona con esos maestros que también llegaron a mi vida a cuidarnos, a sostenernos y no llegaron a aniquilar, a corromper ese hilo tan fuerte que Mari García en aquel entonces ya tenía una raíz de los padres. Ajá, entonces se fueron acercando personas claves en mi vida. Sí, exacto. Mira, Mari, nosotros hemos titulado este encuentro Arturiana en Misión Tierra. Ya hemos hecho un recorrido rápido porque sé que historias hay para contar, experiencias desde niña, una disciplina, yo podría decir que envidiable, porque no todo el mundo tiene la dicha, por llamarlo de alguna forma, vamos a decir, fue una diosidencia, como tú dijiste, el crecer, venir en esa familia, porque te estaban preparando para terrenalmente hablando, un descubrimiento mayor. Cuando hablamos de Arturiana, ¿qué descubrió Mari que hoy día está convencida de que le cabe ese nombre? Es una historia fantástica, maravillosa. Así me voy a ir en un minuto. Resulta de que nosotras, desde pequeñitas, por mi madre, traemos el don de la curación y sanación. Fuimos creciendo y nos fuimos preparando. Mamá cae en una enfermedad de púrpura trombocitopénica idiopática. ¿Cómo se dice cuando ya las mandan a morir a su casa? La desahuciaron. Ajá. Ajá. Desahuciada, le podemos quitar el vaso, pero no prometemos si pueda quedar bien. Mamá ya no podía, ella ni siquiera levantar una taza, un vaso con su mano, era una muñequita de trapo. Recuerdo que fue muy conmocionante para la familia. En ese entonces, te estoy hablando, hermosa, hace como 7 años, un poquito más o menos. En aquel momento nosotros ya nos dedicábamos a la curación y a la sanación, ya teníamos nuestros espacios de curación y sanación cuando mamá entra en esta fase, ¿sí? Mamá entra en esta fase y mi hermana Cuyana me dice, Mari, fíjate que estábamos todas buscando alternativas, ¿qué más podíamos hacer por mamá? Estábamos buscando alternativas y mi hermana Cuyana me invita a estudiar bioquantum con mi maestra Carola. Entonces, estudiando bioquantum, que es una sanación arturiana, yo no tenía ni la menor idea de quién eran los arturianos. Sí sabía, obviamente, del contacto extraterrestre, sí sabía sobre los platillos voladores y toda esta parte. Tenía absoluta creencia y certeza que esto existía, pero de los arturianos no sabía nada. Llego al curso a la Ciudad de México y ahí es donde me doy cuenta que semanas atrás, fuera del cuerpo, en experiencia extracorpórea, a mí me visitaba un ser verde azul, alto, que me decía, ven, vamos a sanar, ven con nosotros, vamos a sanar. Cuando yo leo un poquito sobre la información que me manda mi hermana Cuyana de esa técnica de sanación, yo digo, pero qué cosas, y mucho de lo que hay aquí, yo ya lo hago con mis pacientes. Teníamos un espacio holístico donde llegaban muchas personas diariamente. Había mucha gente que llegaba con nosotros a la curación y a la sanación. Y ahí yo ejecutaba mucho la sanación de los cuerpos sutiles, obviamente con manos. Conectaba mucho con el alma de mis pacientes, porque eso también es una virtud que tengo. Sí, esa facultad de conectar con el divino, del divino ser del paciente. Entonces me iba guiando y hacía este tipo de sanaciones. Cuando yo conozco esta técnica, digo, wow, creo que esto yo ya lo hago. ¿De qué será? Y decía, los médicos del cielo de la 9ª dimensión. Y yo decía, es que no puede ser, yo todo esto yo ya lo estoy haciendo desde hace tiempo. Y entonces es aquí por esa preocupación de ayudar a mamá en todo lo que más se pudiera, a mi madre física, mi mamá Elisa. Entonces me introduzco a esta formación tan hermosa y allí me doy cuenta que yo ya estaba conectando con un ser arturiano. Hasta hoy es mi maestro guía. Hasta hoy siempre me acompaña y siempre que hay que hacer curaciones y sanaciones está mi maestro guía arturiano. Ahí es donde yo me reencuentro con él
allí es donde le pido a mi amado ser interno, en esa fase de mi desarrollo espiritual, empiezo a conocer a los arcturianos. Yo decía, oh, pues ¿dónde quedará Arcturus? Pues quién sabe, ¿en dónde estará? Sí, y ahí fue donde empecé a empaparme de quiénes eran los arcturianos, que nada más había arcturianos de la quinta dimensión, y después empecé con una avalancha impresionante a conectar con estos seres. Fue aquí donde fue un despunte impresionantemente fuerte en mi vida, ¿sí? De cómo todavía más potencialicé y descubrí más de Mari García, muchísimo más. En cuanto yo entro en contacto con los seres arcturianos, llega un equipo médico. Sí, formo parte de un equipo médico. Empieza a llegar a mi vida, pues mi maestro Archadiel, que es mi maestro guía, trae a mis maestras, que ahora son mis comandantes, tanto de la nave Nantana como de la nave Akasha. Y pues mi equipo médico hermoso, que siempre son el mismo grupo de arcturianos los que están con nosotros, ¿sí? Es aquí, hermosa, a grandes rasgos, así a máxima velocidad, de cómo descubro que existían los arcturianos. No, Sigue pasando el tiempo. Poquito, Mari, te perdimos un poquito. ¿Sí me escuchas? Te perdimos un poquito. Dices que si te estamos perdiendo, no es casualidad, ahora sí. Nos contabas de que trabajas siempre con un mismo equipo de médicos para ayudar a las personas. Ahí quedamos. Sí, ok, ahí me quedé, ok. Entonces, pues ellos siempre han estado conmigo, sí, siempre llegaban a mi sala de terapia. Poco a poco fui ingresando más al conocimiento de mis maestros. Ellos me han enseñado muchísimo sobre el cuerpo humano, me han enseñado muchísimo cómo son las técnicas de sanación arcturiana, cómo ellos empiezan a sanar el cuerpo físico, el cuerpo etérico, el cuerpo emocional mental, el cuerpo emocional astral, perdón, el cuerpo mental, el cuerpo causal, el cuerpo búdico, el cuerpo íntimo y el fractal divino. Con ellos he aprendido muchísimo. Mi comandante, la maestra Shantala Kirayama, es comandante de la nave Nantana. Ella es una nave nodriza, la nave Nantana. Y la nave Akasha me la presentan mis maestros arcturianos con los que siempre trabajo. Entonces, yo no sabía nada de naves arcturianas hasta que me dicen, aquí está la nave donde nosotros viajamos como tripulación y donde tú puedes ingresar a los quirófanos. Allí, hermosa, empieza una historia totalmente distinta. ¿Cómo me doy cuenta que soy semilla estelar arcturiana? Pues empecé, después de estar viviendo con ellos todo esto lindo, apoyar a mi madre y sacarla adelante de todo esto. ¿Salió adelante tu madre? Sí, gracias a Dios, gracias al ser, a la fuente divina, mi madre está completamente sana. Hace 3 meses ella nos entregó todos sus documentos de análisis de sangre y por fin tiene sus niveles de plaquetas y de sangre normal, gracias a Dios, gracias a la fuente divina y a todo su proceso de sanación que mi mamá hizo y a los maestros, porque ellos le hicieron trasplante de vaso, le hicieron trasplante de estómago y esos temas son maravillosos porque es un equipo de trabajo, ¿sí? Es un equipo de trabajo donde ellos te ayudan, sí, ayudan bastante a las personas, pero hay muchos protocolos de acceso. Y sobre todo el entender cómo funciona esto con los maestros arcturianos en sanación. Bien, entonces gracias por preguntarme. ¿Cómo te das cuenta entonces que eres semilla estelar? Sí, adelante. Pues sí, en una noche oscura del alma donde mi vida era llanto, donde ya no sabía qué hacer con mi vida, estaba pasando un proceso muy difícil, muy triste con mis bebés, estaba pasando un proceso muy interesante. Entonces yo entré en una etapa de depresión, de mucha tristeza. Yo sentía mucha nostalgia y esa desesperación de mirar al cielo y de decir, es que no me encuentro aquí. ¿Cómo Mari se da cuenta que es semilla estelar? Porque ya venías trabajando con ellos, con este equipo, me dices que tu madre se recuperó por completo. ¿Cómo entonces ya ellos comienzan a mostrarte que vienes de allí? Comentaba que yo estaba pasando por una noche del alma. Estaba pasando por un momento de amargura muy grande, de una madurez espiritual. Era un tiempo difícil emocionalmente para mí.
y empecé a sentir mucha nostalgia. Yo comentaba que me daba esa nostalgia de salir a las estrellas, ajá, de mirar al cielo y de no encontrar un espacio, de no encontrar un lugar. Entré en una tristeza muy profunda. Cierto día era el día de ir a checarme la vista. Tenía que ir a checar mis ojos. Hago mi cita, me voy a la clínica y estando yo recostada, te ponen esos aparatitos donde te abren completamente tu ojo para estar haciendo análisis y toda esta cuestión de la vista. Y ese sentir que yo estaba acostada, inmóvil, con estas cosas en los ojos, yo empecé como que a entrar en un ataque de pánico. Así como en una crisis de decir, no, no, por favor. Y entonces, en ese momento, yo tenía miedo en mi cuerpo, sentía mucho miedo, sentía como que ese terror de decir, ya que esto pare, ya me quiero levantar, quítenme esto de la cara. Empecé a desesperarme. Donde volteo hacia mi lado izquierdo y alcanzo a ver una silueta de una mujer que tenía el pelo hasta los hombros, muy, muy amarillo, un amarillo que no he encontrado en el pelo de las personas de este planeta, un cabello muy, muy amarillo. Traía un traje como de astronauta, así blanco, hagan de cuenta como los astronautas, pero sin casco, ¿sí? Muy hermosa, muy blanca ella, me toma de mi mano izquierda y me dice, tranquila. En ese momento yo no sé explicar con palabras esto, pero yo sabía que era mi madre. Yo tenía una certeza desde mi alma y de mi corazón que era mi madre, ¿sí? Nunca me puse a reflexionar, no metí la mente, el razonamiento, el intelecto. Yo sabía de corazón a corazón que ese ser que me había tomado de la mano era mi madre. Y ella me dice en ese momento, estoy aquí y yo necesito que, tranquila, nada va a pasar, todo está bien, todo va a estar bien. Pero ella no nada más se refería al ataque de pánico que yo tenía por estar ahí acostada con estas cosas en mis ojos, sino que ella sabía el trasfondo de mi melancolía, de esa nostalgia que yo sentía, y empecé a ser impregnada por muchísima paz. Empecé a llenarme de mucha paz, de armonía, de quietud. Me sentí tranquila, me sentí feliz, me sentí muchísimo mejor. En ese momento volteo hacia mi lado derecho, porque yo estaba acostada, era un tercer piso. Yo estaba en la ciudad de Morelia, Michoacán, allá en México, era un tercer piso y afuera veo literal, como si estuviera un coche estacionado con la ventana abierta. Obviamente era una nave estacionada con la ventana abierta y allá adentro miré 3 tripulantes que no los alcanzaba a ver completamente, pero miré 3 tripulantes, ajá, y yo sabía que esas almas que estaban, ese alguien que estaba allí adentro, era mi papá y más familia. Wow. Entonces entendí que estaba conectando con una familia arturiana. Y mi madre me dice, en ese momento me dice, mientras te acostumbras a mirarme como soy, me vas a mirar así como hoy. Entonces poco a poco fui teniendo contacto con ella y poco a poco ella se fue mostrando como arturiana, con su cabecita grandota, así como tengo acá a mi maestro Nurban, acá a mi maestro Nurban, que esa es otra historia maravillosa, que algún día si quieren les contaré, así con su cabecita alargada, con sus ojitos en semillita alargados, con su tiara en la frente. Ellos visten, son muy delgaditos los arturianos, ellos visten con trajes así de cuello alto, de manguita larga, muy pegaditos a su cuerpo. Ellos son muy delgaditos y así fue como empecé a mirar en su traje, pues ciertos bordados dorados, ¿verdad? En su traje, en sus botones, con sus símbolos en la cintura. Así fue como yo me di cuenta que tenía una madre de las estrellas, una mamá arturiana, y que también no venía sola, que venía en una nave y que venía con su flotilla. En aquel entonces andaba tan ensimismada en mis problemas existenciales que jamás se me ocurrió investigar el concepto de semillas estelares o seres de las estrellas. Honestamente, no me interesaba buscar cuál era mi origen estelar ni qué era semilla estelar. Yo no sabía nada de eso.
Estaba muy ensimismada en mis problemas, en sacar adelante la vida en ese minuto. Así fue como me vino llegando la información. Ajá, así fue como me vino llegando la información. Y así fue hermosa como me di cuenta de mi origen, de mi último origen estelar de semilla arcturiana. Y posteriormente comienzo a convivir muchísimo más. Es mi madre arcturiana la que me ayuda a hacerle el trasplante, por ejemplo, a mi madre física. Sí, me ayudó, me enseñó esa parte. Mi equipo arcturiano, me acuerdo que me empezó a dotar con un uniforme. Siempre que yo entro a sesión con ellos me revisten con la vestidura de Araji. Y esta es una historia interesante, porque ahí yo me di cuenta, hermosa, que tenía el llamado para ser sanadora planetaria, con todo el anillo de ascensión y toda esta maravillosa ayuda que nos dan los arcturianos a nivel planetario. Sigue el contacto masivo con los arcturianos, llego al grupo de los 40, empiezo a ejecutar la biorrelatividad con todo lo que es la sanación planetaria, pero ahí me doy cuenta que yo no era, que si de por sí no había sido una niña normal, tampoco era una arcturiana normal. Tampoco. Yo dije, válgame Dios, o sea, ¿cómo? Me doy cuenta que soy una Daraji. Y yo me quedé, a ver, explícame eso. Porque entendí que yo no encajaba mucho con los arcturianos de Quinta D. O sea, sí trabajaba y sigo trabajando en sanación planetaria y en ascensiones de luz y en estos proyectos del círculo de ascensión y todo esto maravilloso. Pero ahí me doy cuenta que soy una Daraji. ¿Qué es una Daraji? Y aquí caemos al principio de nuestra charla de hoy. Una Daraji es como los monjes tibetanos, pero de Arcturus. Y entonces digo, wow, ¿cómo Dios es tan grande? Y me mandan a una cuna de monjes. Wow. Entonces aquí ahora entiendo por qué no soy una arcturiana normal de quinta dimensión. Los Darajis son un colegio de iniciación, son sanadores psíquicos, pero de la 9ª dimensión de Arcturus. Y ellos trabajan en el templo Daraja Kumita de la 9ª dimensión de Arcturus. Los Daraji arcturianos son médicos genetistas altamente especializados en la transmigración de las almas y de los cuerpos en proceso de ascensión hacia la 5ª dimensión. Y es ahí donde contesto tu pregunta, hermosa, porque si le sigo hay tanto que contar que no nos la vamos a acabar. No, y sería otro programa, es bastante interesante. Lo que sí, no quisiera que el tiempo se acabara, y lo bueno es que tú has podido seguir a pesar de las interrupciones que he tenido aquí, porque me parece bastante bonito saber cuando una persona es sanadora, como es el caso tuyo, y sobre todo saber que tiene todo un equipo trabajando en el momento en que estás haciendo la terapia. Estamos hablando, Mari, que cada vez que te llega un paciente, tú no trabajas sola. No. Y que además también en cierta forma, requieren de tu asistencia cuando también se va a hacer otro tipo de sanación a otra persona que quizás tú desconozcas quién es. Así es. Sí, preciosa. Y aquí es un punto muy importante lo que dice. Sí, mi árbol transgenealógico espiritual está muy, muy dotado. Yo me siento muy bendecida porque sí sé que soy semilla estelar Daraji arcturiana, que tengo mi equipo médico de respaldo, que trabajamos en las naves. Ajá. Pero aquí un punto crucial es que a pesar de que yo tengo muchos maestros guías de curación y de sanación, el punto crucial es que cuando llega mi paciente, a mí lo que me dicta es el alma de mi paciente. Okay. Me conecto con su alma, con su ser divino, con su mente supraconsciente, con esa chispa interior. Y entonces es por eso que hacemos un equipo de apoyo. Ajá. Hacemos un equipo de curación y de sanación. Quien a mí me da las pautas de la curación y de la sanación para ese avatar humano, para ese cuerpo físico multidimensional, es tu propio ser divino que está dentro de ti. Ya, mi equipo médico son los que se encargan de sostener la plataforma de sanación y el desarrollo
de todo lo que es la sanación darajia-arcturiana de 77 días, que es un rediseño de tu nuevo humano quinta D ascensional, una reconexión y una revinculación pues a tu propio principio, a conectarte dentro de ti, a dar ese salto, esa preparación. Y esa es la misión a la que he venido a cumplir a la Tierra. Soy esa Daraji arcturiana. Daraji es ese puente de traducción entre tu visible y tu invisible. Yo estoy como intermediaria entre los seres de las estrellas, porque no nada más trabajo con arcturianos, trabajamos en la Alianza Ankh, ¿sí? Que son muchos grupos médicos de las estrellas que vienen con nosotros, y somos intermediario con mi paciente, con su alma, mi paciente, y también el paciente trae su árbol transgenealógico espiritual. Mis pacientes, ustedes vienen conmigo con sus ángeles, con sus arcángeles, con sus guías, con sus maestros, con sus ancestros y con sus dioses santos. Entonces es un gran equipo de trabajo, hermosa. Esa es la misión que tengo en estos momentos de ejecutar en el planeta Tierra. Ayudar a esa revinculación, a dar esos saltos cuánticos hacia la quinta dimensión, o ayudar a los seres que ya son quintadimensionales a que aprendan a bajar a la tercera y estén bajando, subiendo, bajando, subiendo. Esto es algo interesantísimo. Tendríamos tanto tiempo, tantas conversaciones por hablar, porque yo sé que estás haciendo un trabajo maravilloso, estás ayudando a muchas personas. Tenemos muchas personas aquí conectadas, enviando saludos desde República Dominicana, también desde New Jersey, tenemos desde España. Dice Guillermina que agradece mucho todo lo que tú la has venido ayudando. Es una de las personas que tengo la oportunidad de conocer y que me conectó contigo y que le agradezco enormemente. Es interesante, Mari, saber de que aquí ahora mismo hay muchas personas en esta audiencia que estarán escuchando todos estos temas por primera vez y me parece fascinante porque a través de tu experiencia, de tu conversación, nos abre a una perspectiva totalmente distinta de que nosotros no estamos. Aquí estoy, hermosa. Te me cortaste un poquito, pero yo estoy aquí estoy. ¿Estás ahí, Mari? Sí, aquí estoy, hermosa. Aquí sigo, aquí seguimos nosotros. Aquí estoy. Hoy es mi día, hoy es mi día. Sí, no te preocupes. Hoy es mi día, pero bueno, aquí seguimos. Te decía que para nosotros, saber, para las personas sobre todo que estamos, personas que están entrando por primera vez o escuchando estos temas, que pensarán o habíamos pensado por mucho tiempo de que somos únicos y que muchas veces nuestras sanaciones dependen al 100%, y con esto no quiero decir que lo que tiene que ver a la medicina tradicional no haga su papel y que no sea válido, pero también escucharte a ti. Podemos descubrir a través de ti de que hay muchas formas de sanar, y esta es muy importante porque no solamente el trabajo que haces, Mari, tiene que ver con la sanación física, sino también con una sanación emocional. Y yo creo que esa es la raíz de cualquier proceso que nosotros emprendamos de transformación. Sí, hermosa, porque somos un todo. El cuerpo físico siempre va a ir de la mano con el cuerpo emocional, con el cuerpo etérico. Estos tres siempre van de la mano con el cuerpo mental. Entonces, cuando hay una enfermedad en el cuerpo físico, es porque se desarrolla un programa de creencia. Y el programa de creencia que está en el cuerpo mental va de la mano con la plantilla emocional, con todas las emociones que en conjunto se están ejecutando para que tú sigas teniendo ese dolor, esa inflamación, ese conflicto entre tu cuerpo con tu alma.
ese desacuerdo entre tu cuerpo con tu alma. Entonces aquí lo que nos enseñan los maestros de Arajis es a poder revincularte en este nuevo rediseño de tu nuevo humano quinta D. Es abarcar toda la información para que tú tengas pues todo lo necesario para dar el salto cuántico de curación y de sanación, hermosa, porque no es lo mismo curar que sanar. Es un proceso diferente que va de la mano. Va de la mano, exactamente, va de la mano. ¿Alguna otra cosa, Mari, que quieras agregarnos? Yo estoy compartiendo aquí tus redes sociales para que la sigan en las diferentes plataformas. Ella siempre está dando información. Está su canal de YouTube, muy interesante, para que también puedan escuchar con mayor amplitud sus pláticas que constantemente, sus experiencias que constantemente está compartiendo. La pueden encontrar como Mari García Expansión Consciente. Además, por supuesto, que si desean comunicarse con ella para formación o incluso para recibir sanación y con ella la curación, también la pueden hacer a través de esta plataforma. Yo quiero dejarte la invitación, Mari, para que vuelvas nuevamente, porque sé que el público ha disfrutado a pesar de las interrupciones que hemos tenido, en mi caso que yo he tenido, como dice Guillermina, siempre hay algo por ahí que quiere interrumpir, pero aquí seguimos, ¿verdad? Aquí estamos para continuar llevando el mensaje. ¿Qué mensaje, y valga la redundancia, tú dejarías para estas personas para esta hermosa comunidad que está conectada en el día de hoy, sobre lo que tiene que ver a lo que es la apertura de conciencia, la búsqueda espiritual? Porque mencionabas algo muy importante que decías, no todo es bonito, hay que pasar un proceso, pero yo creo que incluso ese proceso es necesario y tiene como resultado también algo bonito. ¿Qué podrías agregar tú, Mari, con relación a Pues agregar a todo lo lindo que has dicho? ¿Qué más puedo agregar, hermosa? Si ya lo has dicho todo. Pues queridos amigos, querida familia de Contacto Divino, las presencias de nosotros en este minuto, en este sagrado planeta, son divinales. Si nosotros estamos aquí y ahora es porque nos lo ganamos a pulso, es porque estamos siendo protagonistas de un momento victorioso crístico en este planeta y en la evolución de nuestras almas y en la evolución de dar el resultado maestro a la fuente divina. Pues aquí estaré para poderles compartir lo que necesiten, sentirnos bendecidos, afortunados. Sí, sabemos que es un planeta con agridulces, que es un planeta donde venimos a experimentar la ley de los opuestos totalmente, pero venimos a hacer esa maestría del punto de equilibrio, de ese punto céntrico. Y que siempre, siempre estés en la búsqueda de tu propósito divino, que siempre estés en el camino de tu autorrealización íntima del ser y que la ayuda está. Los comandos están aquí para podernos ayudar, para podernos proteger, para podernos acompañar. Y estoy muy agradecida por esta oportunidad, mi querida Ani, en este hermoso canal. Y pues aquí estaré desde corazón a corazón para dar el mensaje. Gracias. Quiero tenerte pronto para seguir en esta conversación y no quisiera terminar porque quisiera hacerte todavía tantas preguntas, pero que tendremos la oportunidad más adelante de continuar esta conversación. Quiero agradecerte enormemente el tiempo que has dedicado. Nos hemos extendido un poquito más porque vale la pena conversar, seguir la conversación. Y como dije, nos quedamos con ansia de seguir escuchándote. Gracias por tu tiempo, Mari, y espero que estés con nosotros nuevamente, que seas parte ya de la familia. Gracias por este acogimiento y pues bendiciones y luz para todos, querida familia hermosa de luz. Hasta pronto. Gracias. Gracias a todas las personas que estuvieron comentando también. Ya vieron que me hubiese encantado leer sus comentarios, pero bueno, hemos tenido algunas situaciones técnicas, pero en otra ocasión muy pronto tendremos a Mari. Muchísimas gracias a Mari por tu paciencia y por supuesto a todos ustedes por siempre apoyarnos. Gracias de todo corazón, Mari, y a todos ustedes también. Paz inverencial.